Todos, sin duda alguna, buscamos la felicidad. Todos procuramos el amor. Todos estamos desesperados en encontrar la paz. Pero a menudo las buscamos de una forma inadecuada. Pero muchas veces nos perdemos en la búsqueda de la misma. En el Salmo 4, el rey David dice en el versículo 1, dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Inicia este salmo con una declaración de su sentir profundo con lo que estaba pasando en su vida y le suplica al Señor, apiádate de mí y escucha mi oración, Señor, ante esta angustia, ante esta problemática que vivo, apiádate de mí. Esta ha sido una circunstancia que ha sucedido en toda la existencia de los seres humanos. La búsqueda de una paz interior, la búsqueda del gozo profundo ha sido siempre una de las metas y uno de los motivadores de la vida humana. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos tener una vida en paz? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una vida realmente llena de ansiedad y de angustia, la cual necesitamos que sea eliminada y sea cambiada por una vida de tranquilidad, de amor y de un gozo sobrenatural que cambie nuestra situación normal de vida? Son muchos y muchas las personas. Yo recuerdo a los 22 o 23 años más o menos, asistí a una reunión de jóvenes, era una fogata, una noche, y mi vida cristiana yo la podría describir como una vida cristiana muy inestable. Quería seguir a Cristo, pero la verdad más quería seguir haciendo las cosas que estaba haciendo en aquellos tiempos. Quería vivir con los beneficios y con las bendiciones del Señor, pero no podía cumplir sus requisitos. Quería vivir sus promesas, pero no quería cumplir los requisitos que conllevaban estas promesas. Y estábamos esa noche en la fogata y orando, y estaba en ese momento un famoso y querido, muy respetado hermano nuestro que se llamaba Rafael Pantoja. Y estaba don Rafa hablándonos del Espíritu Santo, mostrándonos que sí existía un camino que podía transformar y llenarnos del poder y de la paz que muchos de nosotros estábamos buscando, de convertir nuestra vida en una vida cristiana estable, una vida que anhelara más estar con el Señor que una vida que anhelara más regresar a las cosas que vivimos en el pasado. Y él nos decía algo así como esto, que esto de encontrarse con el Espíritu Santo no era simplemente un evento emocional de un día, sino por el contrario, era un evento que iba a trascender en toda nuestra vida a través de las múltiples experiencias que cada uno de nosotros tuviera con el Espíritu Santo. Era más bien como el inicio de una larga vida especial, llena de su poder. Ese día tuve la dicha de poder recibir el Espíritu Santo y de llenar mi corazón de una paz inexplicable. Ese día en mí se manifestaron nuevas lenguas y empezó una historia diferente, llena de poder, llena de compañía, llena de inspiración, pero ya no a través de mis propias fuerzas, sino a través de lo que el Espíritu del Señor iba a transformar, iba a convertir, me iba a cuidar. Y no iba a permitir que los deseos del pasado fueran más fuertes que los anhelos del futuro. Ese momento fue crucial y para mí hasta hoy día lo recuerdo con mucha alegría y con mucho entusiasmo, porque veo que las promesas del Señor se van cumpliendo tiempo tras tiempo. El tema de hoy es como lenguas de fuego. Como lenguas de fuego se llama porque el Señor, de una forma visible, de una forma sensible,
quiere que nosotros sepamos cuando Él se manifiesta, como lo hizo en el día de Pentecostés. Mi propósito esta mañana es que anheles vivir conectado a la promesa que se cumplió cuando descendió el Espíritu Santo en la tierra. Cuando en ese día de Pentecostés muchas profecías del Antiguo Testamento se convirtieron en realidad. Cuando en ese día del Pentecostés declaraciones poderosas de Jesucristo se convirtieron en una verdadera realidad. Y es que algunos se preguntan hoy día si el Espíritu Santo, pues, ¿qué es eso, verdad? ¿Será una novedad? ¿Es una moda de estos tiempos que están utilizando para romper la rutina en la iglesia? ¿O verdaderamente desde cuándo se encuentra activo el Espíritu Santo entre nosotros? ¿Desde cuándo está haciendo una obra? ¿Desde cuándo está trabajando para traer la presencia del Señor, para manifestar lo que Dios quiere hacer acá en este planeta Tierra? El Espíritu Santo no es ninguna novedad. El Espíritu Santo está desde el principio. De hecho, el segundo versículo de la Biblia menciona al Espíritu Santo. Dice Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esta palabra se movía tiene varias traducciones, como aleteaba, como incubaba, como se movilizaba sobre las aguas. Pero no es que estuviera nadando, no es que estaba en un día de playa. Estaba manifestando desde ese momento la presencia del Señor, estaba ayudando a que la obra del Señor empezara a surgir sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas. El Espíritu del Señor aparece desde el inicio de la Escritura, desde el inicio de las promesas del Señor para todo ser humano y para la tierra en general. Es decir, que el Espíritu de Dios estaba ayudando a la creación de Dios. El Espíritu de Dios estaba representando la presencia de Dios acá en la tierra. Más adelante aparece una hermosa historia de lo que hace el poder de Dios y su Espíritu Santo. Dice en el capítulo 18 que Abraham fue visitado por 3 hombres que seguramente representaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que seguramente por la forma en que Abraham los atendió, dice la Biblia, que se postró delante de ellos y los atendió con todo esmero, porque ellos traían una promesa preciosa de Dios para él. En el versículo 10 del capítulo 18 le declaran lo siguiente: dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Yo creo que era el Espíritu Santo. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando en la parte de atrás, sin que ellos se dieran cuenta. Y estos 3 hombres vienen a ratificar una promesa que Dios le había dado a Abraham en varias ocasiones. Fíjate que en el capítulo 15, versículo 4 de Génesis, dice que Dios lo llevó afuera y le dijo a Abraham: puedes contar las estrellas que hay en los cielos. Así van a ser tus hijos. Así será el número de tus hijos. En el capítulo 17, verso 16, le manifestó que sería el hijo de Sara y que Sara sería madre de naciones, que a través de ellos crecería incontablemente el número de descendientes de Abraham. Y en este mismo capítulo 18, en el verso 2, también le dijo: así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Es decir, que tú y yo debemos esperar que para las cosas importantes de nuestra vida existan muchas confirmaciones del Señor.
que para las cosas importantes de la vida no solo venga una vez, sino que el Señor, así como le habló a Abraham, al menos aquí hemos visto cuatro circunstancias diferentes donde Dios le habló y le confirmó que su presencia y su descendencia los seguiría donde quiera que él fuera. Así Dios quiere confirmar en nuestros corazones, en el corazón de su iglesia, el cumplimiento de sus promesas. Vez tras vez quiere animarnos diciéndonos: sí, sigue vigente, lo vas a vivir, lo vas a ver, vas a sentir mis manifestaciones poderosas. El Espíritu del Señor es el que ratifica las promesas, es el que hace que nosotros caminemos confiados y en paz, sabiendo que lo hemos recibido de Él. Y en la historia bíblica, por cada etapa del plan de Dios, viene manifestándose la presencia del Espíritu Santo. Vean, desde la creación, como lo acabamos de ver, ahí en el principio, también en el Edén, dice que Dios dio soplo de vida y puso su espíritu sobre el hombre. Luego viene la etapa de los patriarcas. Acabamos de ver algunos ejemplos de la vida de Abraham, cómo el Espíritu Santo aparece y se manifiesta para hacerle conocer sus planes a este hombre de Dios. Sucedió igual con Jacob, con Isaac, con el mismo Moisés y con el pueblo de Israel, con los profetas que vinieron, con la hermana y el hermano de Moisés, que tenían el don de la profecía, que profetizaban al pueblo de parte de Dios. El Espíritu Santo estaba presente. Luego viene otra etapa muy importante en la historia bíblica, que es la etapa de los reyes y de los profetas. Cómo Dios iba guiando a su pueblo ante las diferentes necesidades, ante las diferentes circunstancias, enfermedades, guerras, necesidades espirituales del pueblo. Cómo el Espíritu de Dios se manifestaba en el templo del Señor, se manifestaba en el día a día de los reyes que buscaban la presencia del Señor, habitando dentro de ellos. Y en una etapa también importantísima, vital para todo cristiano, en la etapa nueva donde Jesucristo viene a la tierra, el Espíritu Santo del Señor se manifiesta desde el principio. El Señor le habla a través de su Espíritu Santo a María y le dice: porque el Espíritu de Dios te visitará y te cubrirá, para que venga el nacimiento del Hijo de Dios. Eso está en Lucas 1:35. Cuando Jesucristo inicia su trabajo en la tierra, en Lucas 4:21, Él dice: porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, porque yo inicio este trabajo de hacer milagros, de traerles una palabra que nunca antes había escuchado a la humanidad, una palabra nueva, una palabra fresca, que mostrará la profundidad del corazón del Señor. Fue a través de que el Espíritu del Señor reposaba sobre Jesucristo. También nos aclara la palabra de Dios que Él fue levantado de los muertos por el Espíritu de Dios. Eso dice Romanos 8:11. El Señor fue levantado de los muertos a través del Espíritu Santo. Toda la historia bíblica hasta acá ha estado rodeada de acontecimientos poderosos donde la presencia de Dios se manifiesta, donde el poder de Dios para cumplir grandes promesas y para hacer grandes hazañas es impulsado y es respaldado por el Espíritu de Dios. Pero, ¿en qué estamos ahora nosotros? Nosotros ahora estamos en el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo que su Espíritu Santo sería nuestra fuerza, nuestro soporte, nuestro consuelo, nuestra paz, nuestro consejero, el hacedor de milagros entre nosotros, el traidor de palabra profética y guianza directa del cielo para nosotros. Estamos en la era de la iglesia y el Espíritu Santo. En el plan de Dios estamos viviendo
a la iglesia como el gran protagonista de la historia, como aparece en el libro de Hechos. Para mí el libro de Hechos debería llamarse la historia de la iglesia, de la primera iglesia. Ahí aparece incontable número de veces la intervención del Espíritu Santo en la vida de los primeros creyentes. Pero ahora que estamos en esta etapa del plan de Dios, donde nosotros somos los partícipes, donde ya no solo está derramado en unas cuantas personas para el cumplimiento de algunas actividades, sino que se cumple que el Espíritu de Dios será derramado sobre todos aquellos que tengan sed de Él. Miren cómo lo dijo el Señor Jesucristo, cómo lo prometió en en Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, el Señor se manifiesta, y el Señor usaba las fiestas mismas, porque había mucha gente ahí que podía ver y podía escuchar, e iban a dar testimonio el día de mañana de lo que el Señor estaba haciendo. Esta era la fiesta de las enramadas, estaba terminando, pero el último día era el mejor día, era el día de la gran pachanga. Y estaba el Señor y se pone de pie, y dice, Jesús se puso de pie y alzó la voz, gritó seguramente diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que tenga sed, venga a mí y beba. Porque como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Pero él aclara, el autor de este evangelio aclara de qué estaba hablando el Señor. Esto dijo del Espíritu, que había de recibir los que creyesen en Él. Estaba hablando del Espíritu que había de venir para todos aquellos que creyéramos en las promesas del Señor. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Es decir, que el Señor no había sido muerto, no había resucitado en gloria y se había levantado y se había sentado a la diestra de Dios el Padre. Hasta ese momento Él iba a permitir que el Espíritu Santo fuera derramado sobre todos aquellos que manifestaran sed espiritual. La fiesta de Pentecostés anuló de un solo la desgracia que había vivido la humanidad en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, el orgullo del hombre de hacerse un hombre grande, de hacer un hombre que trascendiera de generación en generación y que todos los que vieran esa torre se recordaran de ellos, quedó anulado. Quedó anulado y las lenguas fueron confundidas y la gente se dividió y fue esparcida por toda la tierra hablando diferentes idiomas. El día de Pentecostés anuló completamente la desgracia que se vivió en la Torre de Babel, porque el Espíritu Santo vino y trajo muchas lenguas nuevas donde todos podían hablar el mismo idioma espiritual y donde algunos que hablaban un idioma diferente podían entenderse con los que no sabían hablar su mismo idioma. Vino a anular esa maldición que trajo el orgullo del hombre, porque el Espíritu Santo ha venido a la tierra para darle gloria al nombre de Jesucristo. Para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, el nombre del Padre sea glorificado a través de su Espíritu Santo. Recuérdate que Dios no comparte su gloria con nadie. Y el Espíritu vino a darnos un solo idioma para que todos juntos le demos gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Un ruido muy fuerte, un ruido que estremeció seguramente a toda la ciudad. Y en la fiesta de Pentecostés, que era conocida como la fiesta de las cosechas, se celebraba 50 días después de la Pascua. Es decir, 50 días después de que Jesucristo había sido crucificado. En el día de Pentecostés
habían de muchos lugares de la tierra, venían todos los judíos devotos, los que amaban adorar al Señor, venían de muchas partes de la tierra. Habían cientos de miles de personas que hablaban diferentes idiomas, pero que habían regresado a Jerusalén a adorar al Señor. Entonces Dios aprovecha a dar un testimonio del cumplimiento de las promesas que Él había hecho anteriormente. Entonces Dios envía a su Espíritu Santo para que todos supieran que lo que Jesucristo había dicho se cumplía y era una verdad incorruptible. El Espíritu Santo viene y aparece y se hace notar, se hace ver, se hace oír por todos los que estaban ahí con un gran estruendo, como que fuera un gran viento. Cosas inexplicables estaban viendo las personas ahí, como una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les apareció entonces unas lenguas como de fuego que se repartían y posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron, ¿cuántos dice? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hay una manifestación física, hay un ruido muy grande para que los que están afuera oigan y vean que ahí estaba pasando algo tremendo. Los que están reunidos en la casa miran como lenguas de fuego sobre las cabezas de sus hermanos. Ahí estaban muchos de los discípulos de Jesucristo que habían caminado con Él, esperando lo que el Señor les había dicho. Espérense que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. No se muevan de aquí hasta que estén llenos de poder. Y desciende el Espíritu Santo. Hay manifestaciones que se pueden oír, manifestaciones que se pueden ver y manifestaciones que se pueden sentir. Los discípulos empiezan a hablar en otras lenguas angelicales, pero también en idiomas diversos, porque otros los podían entender. Pero ¿cuál fue la interpretación de la gente que estaba por alrededor? Como no encontraron una explicación a lo que estaban viendo, oyendo y probablemente sintiendo algunos, dijeron: están borrachos. Este relajo, este gran ruido que escuchamos, esto que está pasando aquí durante esta fiesta, celebración santa nuestra, no puede ser más que un grupo de personas borrachas. Gran equivocación. Era la manifestación, era la forma en que Dios quería demostrar que estaba cumpliendo la gran promesa que había hecho. Fue algo precioso, algo especial. Pero qué relajo hicieron. Dios celebra y Dios manda a su Espíritu Santo como Él lo quiere hacer y quiere dejar testimonio para los ojos de todos aquellos, para los oídos de todos aquellos que quieran saber si la promesa de un Espíritu Santo derramado sobre las personas se está cumpliendo. Más adelantito, en el capítulo 10, verso 44, se repite un evento muy similar o tal vez igual al que había pasado en Hechos 2. Un oficial romano es atraído por el Espíritu de Dios a hablarle a Pedro y a decirle: Pedro, el Señor me dijo que vengas a mi casa, que necesitamos escuchar lo que tú tienes que decirnos. Como sabemos, Pedro estaba hablándole a este grupo de personas que no eran del pueblo de Israel, que no eran judíos. Les estaba hablando a gente de otras naciones, como usted y como yo. Y en medio del discurso de Pedro vuelve a ocurrir la manifestación del Espíritu Santo. Tanto así que los que estaban acompañando a Pedro, los judíos que acompañaban a Pedro, dijeron: ¿qué es esto? No podemos creer que Dios no hace acepción de personas. No podemos creer que sobre estas personas que no son del pueblo de Israel, que no son de nuestra religión, ha venido el Espíritu Santo a través de la predicación de Pedro. Y el Espíritu Santo hace una manifestación poderosa que todos la pudieron ver y todos la pudieron sentir. Seguramente hubo el mismo relajo y alboroto que tenía asustados a la gente del día de Pentecostés. Déjame terminar leyéndote un versículo del último libro de la Biblia. ¿Recuerdas? Dijimos al inicio, los primeros capítulos, el primer capítulo de la Biblia
habla sobre el papel del Espíritu Santo. Pero el último capítulo de la Biblia, que es el de Apocalipsis 22, también nos vuelve a recordar lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Solo que hace un énfasis muy importante en los dos protagonistas de este tiempo. Dice Apocalipsis 22, verso 17. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. Tú que me escuchas esta mañana, dile, ven, ven Señor Jesús. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente el agua de la vida. Los dos grandes protagonistas de este tiempo, la preciosa iglesia del Señor y su maravilloso y poderoso Espíritu Santo, se ponen de acuerdo para decirte esto. Todo el que tenga sed, venga. Todo el que quiera beber gratuitamente, venga. Venga. Para sentir sed debe existir una condición de deshidratación, es decir, que debe haber una necesidad real y profunda. Es decir, que para sentir sed se necesita que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Así como la sed natural sale de un proceso de pérdida de agua en el cuerpo, así la sed espiritual se genera a través de sentir una necesidad poderosa y profunda de lo que Dios debe ser adentro de nosotros, de que necesitamos más de Él día con día. ¿Tiene tu corazón sed de Dios? Deja que el Espíritu Santo te dé de beber de esa agua gratuita, que saciará tu sed en lo más profundo y espiritual de tu ser. Quiero pedirte que levantes tus manos y cierres tus ojos, ahí donde estás. Y que juntamente conmigo manifiestes, Señor, tengo sed de ti. Señor, como clama el Espíritu y clama la iglesia de la cual yo pertenezco. Tengo sed, lléname, Señor, de esa agua de vida eterna, de la agua que prometió tu Hijo Jesucristo, para que fuéramos fortalecidos, para que fuéramos acompañados, para que se manifieste sobrenaturalmente, visiblemente, audiblemente, tu presencia entre nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Es el deseo de mi corazón, que tú y tu casa sean llenos del poder del Espíritu Santo y las promesas que Dios dejó. Y si alguno que me escucha aún no ha recibido a Jesucristo, hoy es el día. Hoy es el día. En pantalla aparece el número de teléfono al que te puedes comunicar conmigo. Me gustaría orar por ti. Me gustaría pedirle al Señor que su perdón y su salvación sean parte este día de tu vida. Que el Señor Jesús te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Gracias.